Cordial saludo a todos. A continuación les compartiré una presentación sobre el organismo procariota Bacillus subtilis para el curso de microbiología de la maestría en Ciencias Naturales y Matemáticas de la Universidad Pontificia Bolivariana. Primero ubicaré el organismo en el árbol de la vida. El Bacillus subtilis pertenece al dominio bacteria. Se ubica en el clado de Enterobacterias, en el filo Bacillota, o también conocido como Firmicutes. Dentro de este se encuentra en el orden de los baciliales, en la familia Bacillacea, el género Bacillus, luego en el grupo Bacillus subtilis y finalmente en la especie Bacillus subtilis. Las bacterias Bacillus subtilis presentan algunas características particulares. Son bacterias gram positivas de forma de bacilos con un diámetro de 850 nanómetros. Presentan una movilidad que es gracias a sus flagelos perítricos. Su metabolismo es principalmente aerobio. También puede ser anaerobio facultativos. Pueden sobrevivir en pHs entre 4.9 hasta 9.3 y en temperaturas de 10 a 48 grados centígrados, teniendo como óptima la temperatura de 28 a 35 grados centígrados. Esas bacterias también tienen la capacidad de formar endosporas, que le permite tener una mayor resistencia a cambios ambientales y producen compuestos que les sirven para combatir a otros microorganismos como los hongos patógenos en las raíces de las plantas. Dentro de la clasificación de los organismos, se puede afirmar que los Bacillus subtilis son organismos quimiótrofos, ya que su metabolismo se da a partir de sustancias químicas, especialmente de glucosa o en ocasiones de acetatos. Por esto se dice que también son quimiorganótrofos. La obtención de la energía la hacen a través del transporte de electrones por fuerza motriz de protones. El aceptor de los electrones es el oxígeno al realizar su metabolismo aerobio, pero al ser anaerobio facultativo puede realizar su proceso de respiración a través de la fosforilación oxidativa en el proceso de fermentación. Finalmente, su principal fuente de carbono es la glucosa. A continuación les presentaré un artículo sobre el efecto de la aplicación de 3 dosis de Bacillus subtilis en 3 variedades de frijol arbustivo. Sus autores son Melanie Chávez y José Vázquez. Es un artículo del año 2021 publicado en la revista Siembra. En el artículo los autores tenían como propósito principal evaluar el efecto de la aplicación de 3 dosis de Bacillus subtilis en 3 variedades de frijol arbustivo para determinar el rendimiento en la respuesta a estas aplicaciones y también analizar otras variables durante el estudio. Con esto buscar también determinar la respuesta en términos de rendimiento frente a la aplicación de 3 dosis de Bacillus subtilis. Una primera que sería la muestra sin aplicación, sería la muestra control. La segunda dosis con 50 mililitros del microorganismo, 250 mililitros del organismo, y la tercera dosis con 500 mililitros del organismo disueltos en 200 mililitros de agua, 200 litros de agua a través de en 3 variedades de frijol, Paragachi, Campeón y Centenario. La investigación fue llevada a cabo en el campo académico docente experimental La Tola en el Ecuador. El frijol es una leguminosa de orden de los favales y de la familia Fabaceae. Es un alimento de uso común en varios países del mundo por su accesibilidad al no ser tan costoso y por poseer algunos nutrientes en los que se destacan las proteínas, carbohidratos, el hierro y que puede sustituir el consumo de carne.
El frijol ocupa el octavo lugar entre las leguminosas más sembradas en el mundo. Según Akibode y Meredia, en el 2001, los mayores productores de estas leguminosas se encuentran en la India, en Brasil, en Myanmar, China y México. Y en todo el mundo se produce aproximadamente 21 millones de toneladas de frijol. Ecuador, para el caso de Ecuador, produce alrededor de 26.498 toneladas, es decir, solo el 0,2% de la producción mundial. En Ecuador se cosechan 7.018 hectáreas en grano fresco y 24.006 hectáreas en grano seco. Las pérdidas de cosecha se presentan por la escasa disponibilidad de variedades mejoradas, semillas de mala calidad, incidencia de plagas y enfermedades y manejo inadecuado de los cultivos. Por otro lado, el rendimiento del frijol que fue registrado en Ecuador es muy bajo, con apenas 430 kilogramos por hectárea en monocultivo y 110 kilogramos por hectárea en asociación con maíz, frente al rendimiento potencial del cultivo que sobrepasa los 2.000 kilogramos por hectárea, según Torres Navarrete y otros en el 2013. Frente a esto, se ha buscado aumentar el rendimiento usando fertilizantes químicos y pesticidas para aumentar la productividad, pero no ha sido totalmente logrado ya que los rendimientos en el Ecuador siguen siendo bajos. Por tanto, Corrales Ramírez y otros en el 2017 afirman que uno de los desafíos de la agricultura es hacer un uso más eficiente de los recursos para hacerle frente al aumento de la demanda de alimentos. Como resultado de una producción agrícola intensiva y fertilización desbalanceada, se ha reportado baja disponibilidad de potasio debido a una disminución de la reserva en el suelo y la baja solubilización de los fertilizantes fosfatados en la tierra. Desde este punto de vista, entonces los microorganismos que se encuentran en los biofertilizantes eh, realizan varios ciclos biológicos y químicos existentes, por lo que las funciones que afectan son fundamentales para mantener el equilibrio en los agroecosistemas. El uso de microorganismos en biofertilizantes promueve la erradicación de los fertilizantes químicos y el incremento de los rendimientos presentados en un impacto positivo sobre el ambiente. Según Corrales, Ramírez y otros, y Vidal 2003, el Bacillus subtilis ha sido estudiado por poseer una variedad de mecanismos, entre ellos la solubilización de los fosfatos y enzimas que contribuyen a la disponibilidad de este elemento. Producen metabolismos secundarios como auxinas, producción de antibióticos, lipopéptidos, sideróforos y activación de la señalización de respuesta sistémica inducida por la producción de compuestos volátiles como el ácido jasmónico y etileno, y ayudan a la actividad antagónica e inhibidora de ambos fitopatógenos del suelo. Dentro de los materiales y los métodos, podemos decir que la investigación se realizó en el lote 2.1 perteneciente al área de horticultura en el campo académico docente experimental La Tola, ubicado en la parroquia de Tumbaco del Cantón de Quito, la cual presenta una temperatura promedio anual de 16 grados centígrados y precipitaciones de 927 milímetros. El área neta del experimento fue de 459 metros cuadrados con diseño experimental en bloques completos al azar con arreglo en parcela dividida. Se utilizó 3 variedades de semilla de frijol arbustivo: Paragachi, Campeón, Centenario. Y en cuanto a los insumos, se utilizó el inoculante biológico con nombre comercial Nito, que posee una concentración de 2,2 por 10 a la 8 unidades formadores de colonias por mililitro de las rizobacterias Bacillus subtilis, la cual previamente a la siembra se incorporó al suelo por 5 toneladas por hectárea por año de compost.
En una parcela grande de 54 metros cuadrados se aplicaron dos dosis de Bacillus subtilis, una de 250 mililitros y la otra de 500 mililitros en 200 litros de agua por hectárea. La dosis cero fue testigo sin aplicación. Se realizaron tres subparcelas, cada una de 18 metros cuadrados, donde se sembraron las variedades de frijol. La superficie de repetición fue 162 metros cuadrados para un total de 486 metros cuadrados de área total del ensayo. En cada subparcela se sembraron tres hileras de frijol separadas por 0.2 metros entre ellas. Se depositó una semilla por sitio cada 0.3 metros para un total de 153 semillas. Antes de la siembra se aplicó en todo el terreno 500 mililitros de Bacillus subtilis disuelto en 200 litros de agua con regadoras de mano. Este procedimiento se realizó 2 veces con el fin de nutrir el suelo con los microorganismos. Posteriormente, las respectivas aplicaciones de la dosis de Bacillus subtilis se realizaron cada 15 días desde la siembra hasta el momento de la floración, con un total de 4 aplicaciones durante el ciclo. En esta tabla 1 se puede evidenciar los tratamientos y las variables agronómicas que fueron considerados en el estudio. En ellas se pueden apreciar que se realizaron 9 tratamientos. Los 3 primeros corresponden a la muestra control. Los tratamientos 4, 5 y 6 fueron las dosis de 250 mililitros en cada variedad, y los otros restantes fueron los tratamientos con la dosis de 500 mililitros del inóculo en las variedades de frijol. Se tuvieron en cuenta las variables días de cosecha, número de vainas por planta y número de granos por vaina. Dentro de los resultados de la discusión, lo que se halló en el estudio se puede observar en la figura número 1, que en la variable de días de cosecha existió diferencias altamente significativas para el factor variedades. En comparación con las medias para las variables días de cosecha, se observaron 3 rangos de significación, donde Centenario posee la media más alta con 132 días, siendo la más tardía, y Campeón y Paragachi con 112 y 120 días respectivamente, las más precoces. En la tabla número 2 se muestra el análisis de la variación de 6 variables agronómicas registradas en el ensayo de las 3 variedades de frijol, con la aplicación de la tercera dosis de la Bacillus subtilis. En ella se pueden apreciar que en el factor dosis existe una significancia estadística, al igual que en la tendencia lineal, lo que indica una mayor dosificación de Bacillus, que una mayor dosificación de Bacillus subtilis incrementará el número de vainas por plantas. En cuanto al contraste entre las variedades, se encontró diferencias altamente significativas para las variedades de Campeón versus las variedades de Centenario. En la figura número 2 se aprecia la interacción en la variable de número de vainas por plantas para los 3 tipos de variedades. En ella se puede apreciar que la interacción con las dosis 3 con Centenario generó un mayor promedio de 34 vainas por planta, seguido de la interacción de la dosis 2 con la variedad Campeón. Esto muestra que la aplicación de Bacillus subtilis incrementa la cantidad de vainas por planta en comparación con la muestra control. Por su parte, en la figura número 3 se muestra la variable de granos por vaina respecto a las variedades de frijol. Allí se puede apreciar que la media más alta corresponde a la variedad Centenario, seguido de Campeón y finalmente de Paragachi. En esta figura número 4 se observa la variable de granos secos obtenidos para cada variedad. En ella se puede ver que Centenario sigue siendo la variedad con la media más alta, seguida de Paragachi y finalmente Campeón. En la figura 5 se observa que la interacción realizada a través de la prueba de Tukey al 5% en el rendimiento de las 3 variedades de frijol, y en ella se puede observar 5 rangos de significancia, siendo la interacción de la dosis 3 con Centenario
la de mayor rendimiento con 3.764 kilogramos por hectárea, en tanto que la interacción de la dosis 3, que es la de testigo, con la variedad Paragachi es la de menor rendimiento con 2.650 kilogramos por hectárea. Frente al análisis químico del suelo, se observa que el testigo sin el inóculo disminuyó la conductividad eléctrica y el fósforo. Por otro lado, la aplicación de la Bacillus subtilis en presiembra y en la dosis 2 y 3 incrementó el pH, la materia orgánica, el nitrógeno total, el fósforo respecto al testigo y el potasio en todos los tratamientos. En el estudio se evaluó también la incidencia de enfermedades radiculares causadas por los hongos fitopatógenos. Por tanto, en la tabla número 4 se muestra que al realizar un análisis de las especies presentes en la raíz de las variedades de frijol, se encontraron hongos patógenos y benéficos, entre los que se destacan el Fusarium sp, la Rhizotonia spp, la cilandrocarpón, el Clostridium y la Tricoderma. En la tabla 5 se evidencia que en la etapa de llenado de las vainas se tuvo alta presencia del saltón de hoja, lo que permitió observar el menor daño en centenario en comparación con Paragachi campeón. Además hubo presencia de antracis en la vaina, lo que evidencia una sanidad en centenario y una enfermedad en las otras dos variedades. Frente a la relación de costo-beneficio, se encontró, tomando como referencia los precios de venta en dólares por kilo, que el mejor tratamiento es el 9, donde se agregó 5 mililitros del inóculo en el centenario. De acuerdo con el trabajo realizado, se concluyó que hubo un mayor aumento del rendimiento con el uso de la dosis 3 de Bacillus subtilis en comparación con el testigo. El rendimiento se incrementó por acción de las rizobacterias al solubilizar el fósforo, y además se asumió que las rizobacterias protegían la raíz del ataque de hongos fitopatógenos del suelo. Por otro lado, se concluyó que el Bacillus subtilis juega un papel importante en la absorción de fósforo, porque la concentración de fósforo al final del estudio fue mayor para las 3 dosis. La variedad centenario tuvo un mejor rendimiento con la tercera dosis, seguida de campeón y finalmente Paragachi. Finalmente, el uso de las 3 variedades y la aplicación de la dosis 3 generó también una mayor rentabilidad. Y estas son las referencias bibliográficas del trabajo presentado. Muchas gracias.